Y en la siguiente pregunta, presidente, tras las declaraciones que le respondió Ken Salazar, ¿si aceptaría o lo va a invitar a tener una reunión de diálogo? Gracias. Es que diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, este es un asunto de los mexicanos. Y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un estado asociado, aun cuando hay algunos mexicanos, y además siempre ha habido en la historia que quisieran eso, que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero, estado asociado. He estado viendo, incluso veo hasta unos mapas donde ya, a ver, la República de la Unión, que quieren unir Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. No, hubo alguien ahí que dijo, a ver si me acuerdo, que sería lo mejor. Mande. No, que se separara el sur, sureste del norte. Cuadri. Pues sí, él ya de por sí planteaba que México iba a estar mejor sin Guerrero y sin Oaxaca y sin Chiapas. Luego, se sorprenden, ¿no? Cuando la gente no vota por ellos. Pero ¿cómo van a votar por estos reaccionarios en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero? Si los ofenden. Y fíjense que distintos somos. Por eso siempre sostengo que no somos iguales. Yo, desde luego, todo México, el pueblo de México es de los pueblos
más inteligentes, trabajadores, fraternos del mundo. Pero en especial considero que uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca. Y para Cuadri, Oaxaca debe desaparecer. Pues es que pensamos distintos. Yo me voy a dedicar a escribir y la investigación que voy a hacer va centrada en demostrar la grandeza cultural de México, para contrarrestar toda esa campaña de siglos de menosprecio al mexicano. Y de aceptar de que la civilización vino de afuera. Claro que sí. Sí. Hay muchas cosas buenas que llegaron de afuera. Pero el tronco es nuestro y es lo mejor que tenemos. Son más los elementos buenos que heredamos del México prehispánico que lo que nos llegó de afuera. Y eso lo voy a probar. Porque ya basta de racismo. Para empezar, ni existen las razas. Ya basta de clasismo. Ya basta de estar humillando al pueblo. Pero existe ese pensamiento conservador porque lo cimentaron desde hace 500 años para poderse imponer, para poder saquear, para poder robar a sus anchas. Tenían que negarnos. Tenían que hacernos creer que nosotros éramos unos bárbaros. Últimamente, ¿no? Flojos, indolentes, que por eso no salíamos adelante, por eso no se progresaba. ¿Cómo se va a progresar? Si se dedicaban unos cuantos a saquear a México y a oprimir al pueblo. Pero es eso. Ahora, yo pregunto a quienes están tomando estas iniciativas, ¿ya les preguntaron a los habitantes de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas? Porque yo conozco todo el país y he llegado también a la conclusión que hay más nacionalismo en el norte que en el centro y que en el sureste. Allá en Tijuana, en Ciudad Juárez, y desde luego en Reynosa, en Piedras Negras, en todos lados, en las ciudades fronterizas. Pero estos están muy
enojados. Entonces, en materia educativa, regresando a tu pregunta, nos va a ir muy bien, nos va a ir mejor, va a seguir avanzando la educación pública y de calidad. Presidente, el embajador le hace un llamado directo a usted de no pelearse por las diferencias que hay por la reforma al Poder Judicial. No, si no es pleito. No. Es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país. Esa no es la función de un embajador. Y ya lo dije, hay embajadores que han hecho peores cosas porque se los han permitido. El peor de todo fue Henry Wilson. Pues ese fue el que organizó el golpe de Estado contra el apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero. Allá en la embajada de Estados Unidos. Ahí se reunieron todos los traidores, una pandilla de rufianes, Huerta y otros, para conspirar y asesinar al presidente y al vicepresidente de México. Todavía va doña Sara Pérez de Madero, cuando estaba el presidente detenido aquí en la Intendencia, a ver a Wilson con las hermanas del presidente, y se atreve el embajador de Estados Unidos a decirle: es que su esposo, señora, no me hizo caso. Fíjense la vileza. Y claro, ponía yo el ejemplo de Daniel, que fue embajador de Estados Unidos cuando ese gran presidente Franklin Delano Roosevelt se entendió con el general Cárdenas, con la expropiación, y respetó la decisión patriótica del general de expropiar el petróleo. ¿Y saben qué decía Daniel, que era embajador? Yo creo que lo tengo en mi libro. Hay una frase de él, escribe sus memorias. Allí hay una referencia a ese momento. Fíjense lo que escribió
yo creo que es, en alguno de mis libros debe estar, y está en sus memorias. Joseph Daniel. El que maneja Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, el TEMEC, ¿lo están usando de pretexto para el injerencismo? Por como usted lo manejó hace rato de que Sí, están yendo por las sí, ramas. hablando de que es interesante también eso, debatirlo y que la gente sepa, aún sí, en el caso que no es real de que hubiesen sanciones a México, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía. O sea, no podemos someternos. Es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por lograr una patria libre, independiente, soberana. Eso está por encima de cualquier tratado. Cuando me tocó la negociación del petróleo con el presidente Trump en el tratado, los del gobierno anterior, todos ellos, que piensan como piensan los oligarcas de ahora, ya habían aceptado una cláusula para entregar nuestro petróleo. Yo era presidente electo y dije, eso no lo aceptamos. Y se rompieron las pláticas. Eran como 100 cuartillas. Se rompieron las pláticas y nadie quería irle a decir al presidente Trump que estaban detenidas las pláticas. Hasta que alguien llegó y le dijo, el negociador de Estados Unidos, el por qué. Y a mí me buscaban el presidente Peña y todos, con lo mismo, el miedo. Si se sabe de que se rompen que están rotas las pláticas del tratado, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. Pues no, ¿cómo voy a entregar el petróleo? No. Hasta que llevan el documento, alguien se atreve y le dice al presidente Trump, no acepta el presidente electo de México esto, y están detenidas las pláticas. ¿Y qué quiere AMLO? Pues que se respete lo que está en la Constitución de que el petróleo es de los mexicanos y que solo a nosotros corresponde decidir sobre su explotación y procesamiento. Y así quedó, porque dijo Trump, háganle caso, no pasó nada, ya está, busquen el tratado. Todo ese capítulo de 100 cuartillas
se convirtió en 2 párrafos, que es el respeto a nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos naturales, en este caso el petróleo. Entonces es algo parecido a lo de ahora. Dicen, nos van a poner aranceles, que el presidente Trump sostiene esto, la candidata Kamala no ha hablado de esto, pero hay una realidad. Primero, hay campaña. Y una cosa son los candidatos, no solo en Estados Unidos, en el mundo, lo que dicen. Son muy pocos los que actúan de manera congruente y que hacen lo que dicen. Antes hasta en los de la llamada izquierda moderna decían que el poder era como tocar el violín, que se agarraba con la izquierda pero que se tocaba con la derecha. O sea, que se llegaba al gobierno con posturas de izquierda y que al llegar al gobierno a tocar el violín con la derecha. O sea, las políticas de derecha. No. Ustedes pueden ver. Ayer estaba yo viendo un discurso de 1988, cuando empezábamos a luchar. Y es lo mismo de ahora. Hemos sido consecuentes. Pero tomar en cuenta eso, que hay campaña en Estados Unidos. Se dicen muchas cosas, ya en el gobierno es otra la situación. Que a mí me tocó constatarlo, vivirlo con el presidente Trump. Estaba en campaña, estaba con una política muy antimigrante, antimexicana, quería cerrar la frontera, culpaba a México de que se estaban mudando empresas de Estados Unidos hacia México, que estaba creciendo mucho el déficit comercial, que les afectaba a ellos y que por eso no al tratado. Y después nos pusimos de acuerdo, se llegó al tratado, nos ha ido bien, a Canadá, a Estados Unidos, a México, muy bien, requete bien, pero hay campaña. Entonces vuelve el expediente, recurren al mismo expediente. Nada más, eso es lo otro, pueden haber campaña, puede haber ese discurso, pero hay una realidad. Es tan importante la integración económica entre nuestros países que ya no es posible romperla. Lo explico hacia adelante. Es importante tener una política de integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. Nos conviene a los 3 países de América del Norte para poder crecer y tener una zona económica, comercial fuerte con relación a otras regiones del mundo.
incluso no solo América del Norte, sino toda América, para que se convierta en la región más poderosa hacia adelante, en lo económico, en lo comercial. Entonces, no hay por ahí nada racional que pueda llevar a una ruptura. Nada de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como le atribuyen la frase a Porfirio Díaz. No, ahora es bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Aquí nada más, como diría el gran filósofo mexicano Cantinflas, el detalle, ahí está el detalle, diría, es que aprendamos a respetarnos. Ahí está la clave de todo. Nos necesitamos mutuamente para crecer y nos ha ido muy bien, nos va a seguir yendo muy bien, pero todavía existe esa inercia que viene de tiempo atrás, de no respetar la independencia, la soberanía de los pueblos. Pero yo no pierdo la fe, porque yo soy un hombre de fe. Y pienso que poco a poco se va logrando que se respete cada vez más la independencia y la soberanía de nuestro país. Y hay avances muy importantes. Les comentaba de que el presidente Biden, una muy buena persona, siempre que habla conmigo me dice que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Y volviendo a Roosevelt, él aplicó una política que se conoció como de buena vecindad. Entonces, eso es lo que queremos. Sin embargo, imagínense, los oligarcas mexicanos están acostumbrados a ir al extranjero a quejarse, a buscar apoyo, y no solo eso, a buscar ejércitos para que nos invadan. Esa es la historia. Nada más que ya los tiempos son otros. Y miren lo que se encuentra uno. Esto, lo que decía Daniel, embajador cuando la expropiación petrolera, embajador de Estados Unidos. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras
a modificar su visión. Y lo cito textualmente, esto está en sus memorias, pues consideran, señalaba, que los mexicanos, era la concepción de las empresas extranjeras de entonces, que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. Ese era Daniel. Entonces, no es ningún pleito, es nada más poner las cosas en claro. Además, nosotros no podemos violar la Constitución. Nuestra Constitución establece el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo a estas horas? En estos tiempos vamos a dar marcha atrás en principios que son fundamentales. Y no es ningún pleito con el embajador, él es una muy buena persona, pero es una política. Y no siempre pues vamos a coincidir.